Hola, ¿qué tal? Yo soy Uber Radiante y esto es el podcast semanal donde hablamos del Cosmere. Ya sé que suelo decir normalmente otra cosa, yo suelo decir esto es Uber Radiante, pero realmente como el podcast es normalmente de mi persona y lleva el nombre de de mi persona, por así decirlo, quería cambiar un poco la intro, al igual que el fondo, que al igual que como en el episodio anterior, si lo habéis visto, y en YouTube, es un poco diferente, tenéis el nombre también del invitado, que es David, en la pantalla. También me gustaría, antes de comenzar, saludar a Izan, a Shopper en Runas, qué nombres más raros tenéis, a Daniel, a Rudahi, a Hein LOL, a Bendito por la Tormenta, que es Bizama Simón, a Nicolás, en fin, a todos los que me habláis por privado, por comentarios, por notificaciones, o sea, por Twitter en general, y agradeceros muchísimo todo el cariño que me dais. Y bueno, vamos a dar paso al archivo de las tertulias, que es por lo que estamos aquí hoy. Hoy he traído a una persona que me hacía muchísima ilusión traer. No por nada, sino porque es un, digamos, experto en una de las áreas que más importancia tienen en el Cosmere, como es la psicología. Sin más dilación, os presento a David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, bien, ¿tú? Yo, genial. Encantado de, como digo, tenerte por aquí porque, para los que no lo sepáis, David es psicólogo, ha estudiado psicología, de hecho sigue estudiando, está terminando sus estudios de psicología, que ahora nos contarás. Y me Ujú. hacía bastante ilusión traer a una persona que supiera tanto sobre psicología, porque precisamente dentro del Cosmere es algo muy importante. De hecho, este podcast ha sido posible gracias a que me comentaste precisamente en YouTube, haciéndome una pequeña corrección, cosa que a mí me encanta, ¿eh? O sea, a mí si alguna vez me equivoco por lo que sea y me corregís o lo que sea, pues me viene genial, ¿no? Siempre desde el respeto, evidentemente. Y bueno, pues David precisamente me comentó una cosa que también más adelante hablaremos y pues decidí traerte aquí, así que si te parece bien, comenzamos. Vale, comenzamos. Vale, pues primera pregunta, ¿qué estudias? O sea, ¿eres oficialmente psicólogo? Sí, yo soy oficialmente psicólogo porque para ser psicólogo, pues bueno, hay que tener el grado en psicología, la carrera en sí. Lo que ocurre es que luego para poder ejercer de psicólogo sanitario hay que hacer un máster habilitante. Vamos, si nos queremos dedicar un poco a la psicología más sanitaria, tener pacientes pues tipo depresión, ansiedad o lo que sea, necesitamos un máster habilitante, que vamos, básicamente como que casi te obligan a hacerlo, porque si no, no puedes ejercer. Y Ujú, esa es una de las opciones, o bien el PIR, que es como el MIR, pero para los psicólogos. ujú. Genial, bueno, pues esto me gusta mucho porque ya te digo, a mí la psicología me encanta, es un tema que realmente me parece súper interesante y que esté tan presente en una saga como el Cosmere o en un universo como el Cosmere me fascina todavía más. Pero me gustaría saber por qué decidiste estudiar psicología, es decir, conocerte un poco mejor de dónde viene tu pasión por la psicología, por así decirlo, y qué consejos podrías dar a alguien, a alguna persona que quisiera estudiar esto, o qué perfil de estudiante recomendarías para estudiar esta carrera. Hmm. A ver, yo un poco el interés por la psicología me surgió, yo creo que cuando estaba en tercero o cuarto de la ESO. Porque amigos iban teniendo problemas personales y tal. Y no sé, me empezó a interesar un poco y el joder, ¿y cómo se podrá ayudar a las personas cuando tienen este tipo de problemas? Yo que sé, por ejemplo, problemas de alimentación o si está la persona más deprimida o lo que sea. Y no sé, me empezó a picar ahí un poco el gusanillo. Y antes de eso, pues digo, a lo mejor hago una ingeniería y tal, pero mira, al final cambié radicalmente como mi percepción de lo que quería. Y nada, pues al final fui un poco con eso y aunque es verdad que nunca estuve 100% seguro, tampoco se surgiese otra cosa que dijese, vale, pues venga, tengo que ir a por ello 100%. Entonces me dejé un poco llevar por las sensaciones que yo tenía y lo que pensaba que me podía gustar y acabé en psicología y oye, pues bien contento. Ujú, Entonces, para quien quiera estudiar psicología y tal, pues no sé, yo animo a ello y bueno, viniendo de donde vengo yo creo que tampoco es que haya que estar 100% seguro de que tienes que estudiarlo. Por ejemplo, conozco varios casos en los que quizá la vocación principal que tenía la persona era estudiar medicina y acabó en psicología y también la persona contenta. Es verdad que se vincula, también es un poco como de vocación, quizá vocación un poco como hacia las personas, al igual que es la medicina o enfermería, pero sí, por lo general yo animo a ello. ujú. También es verdad que hay momentos en la carrera que dices, ¿qué estoy estudiando exactamente? Sí, eso suele Porque pasar. claro, porque uno se mete un poco diciendo, vale, yo quiero ver aquí trastornos y ver qué le pasa a la gente. Y claro, de repente te encuentras ahí cosas como psicología del lenguaje, viendo
en qué punto, por ejemplo, si vas a decir pa, ¿en qué momento pasas de decir pa a decir va, con B? Pues Sí. cosas de ese estilo que dices, pero esto a mí a dónde me lleva exactamente. Ojo, pues a mí Pero me bueno, al parece final, curioso, ¿eh? sí, bueno, es curioso, pero también un poco dependiendo de lo que más te gustaría. Y cuando, claro, tienes una asignatura sobre eso constantemente, pues es un poco duro. Sobre todo porque, por ejemplo, la autónoma que estudié yo, temas ya de lo que son psicopatologías, no se ven hasta tercero de carrera. Ujú. Entonces, al principio por el camino dices, por Dios, que vaya llegando ya, que vaya llegando ya. Sí, sí, sí. Aunque bueno, claro, que al final ese tipo de asignaturas no quedarían mejor como para un artículo que lees en alguna página así y dices, vale, ya tengo un dato curioso para soltar en una cena en plan cuñadito, pero no tanto como para tener una asignatura de 6 meses, ¿no? Sí, bueno, a ver, que al final también tiene su motivo, pero lógicamente pues tampoco es lo que a ti más te motiva. Y luego, al final son un poco las bases que necesitas para acabar entendiendo bien el resto. Pero claro, cuando te ponen ahí psicología básica dura, temas también de atención, por ejemplo, cosas de estilo, pues Sí, se puede hacer un poco duro. Pero vamos, quitando eso, al final como que tienes tu recompensa. genial. Vale, y entonces, ¿recomiendas, por ejemplo, a alguna persona que más o menos le guste la psicología, pero que quizá, no sé, no es muy buena en ciencias o cosas así? Porque a mí, por ejemplo, la psicología me gusta mucho, pero yo siempre he sido más de la rama de economía, la rama de ciencias Mm. sociales. Entonces, quizá nunca me llegué a interesar tanto por eso, aunque bueno, me metí a marketing, que más o menos tiene algo que ver con psicología en algunos aspectos. Entonces, ¿qué dirías acerca de eso? A ver, la psicología efectivamente pues es una ciencia Ujú, y como tal pues ves cosas de ciencia en lo que es el grado, ves por ejemplo las cosas que van más por el tema neuro, que es más el cerebro en sí, pues sí que tienes que tener algo de idea de ciencias, de neuronas, yo qué sé, neurotransmisores, que acabas estudiando cosas de ese tipo. Pero al final es una amalgama de todo. También tienes partes más sociales, lógicamente, y partes de estadística, que estadística también puede tener un poco que ver más con economía, salvando un poco las distancias, ¿sabes? Pero ujú. al final, pues a lo mejor acabas utilizando mismos programas y tal, pero no sé. Se acaba necesitando un poco de todo y tampoco necesitas saber demasiado en profundidad. O sea, al final la carrera en sí sí que te acaba dando los conocimientos y no necesitas saber muchísimas cosas de antes. Yo, por ejemplo, psicología no vi hasta estar en el grado, que es verdad que gente en bachillerato creo que tiene optativas y tal. Yo Ujú. no, y me he enterado bien de las cosas. Bueno, pues entonces perfecto. Vale, pues vamos a entrar ya en el meollo del asunto. Como bien sabréis, no lo he dicho, pero como bien sabréis, este tipo de esta sección, el archivo de las tertulias, hablamos de un poco genérico del Cosmere y luego entramos en detalle con los libros. Ahora mismo no habrá ningún tipo de spoilers, avisaremos con tiempo y de todas maneras en la descripción tenéis los minutos donde empezamos a hablar. Pero este episodio quiero que sea un poco especial y vamos a hablar acerca de la psicología un poco en general y luego ya nos iremos metiendo poco a poco dentro de la psicología en el Cosmere. Así que para preguntarte un poco así en genérico y entrar en materia, ¿qué diferencia hay entre enfermedad mental y trastorno mental? Que para los que no lo sepáis es precisamente la corrección que me hiciste en YouTube. Y bueno, pues para que los demás también lo puedan saber concretamente. Sí, bueno, efectivamente, esta fue justo la corrección por lo que yo me metí un poco a hablar contigo y tal. Bueno, de todos modos, se agradece que se intente divulgar un poco el tema de los trastornos mentales en general y que se quite un poco el tabú, ¿no? Sí. O sea, que de todos modos se agradece, ¿no? Porque, bueno, si luego de repente aparece un psicólogo por ahí y te dice, oye, mira, pues esto es mejor decirlo de esta forma, o bueno, te puede aparecer. Saltamos a lo mejor a la mínima. Pero nada, a ver, la diferencia entre enfermedad y trastorno mental viene porque las enfermedades, o como de enfermedad, viene como de que tienes de por sí detrás un hecho que te provoca esa disfunción, ¿no? Por ejemplo, tú si tienes un resfriado, pues seguramente, o sea, la etiología en sí, de donde viene ese resfriado, es que tienes un virus. Ujú. Bueno, ahora he puesto el resfriado, podría haber dicho el COVID, pero bueno, Sí. está más de moda el COVID, ¿no? Han dicho. Exacto. Pero nada, viene un poco de ahí, porque los trastornos mentales partimos de ahí porque, por ejemplo, para explicar una depresión, ¿cómo explicas tú una depresión? ¿Qué es una persona depresiva? Que llora, que está triste, que está un poco apática, no sé qué. Y vale, ¿y por qué llora, está triste y está un poco apática? Porque tiene depresión. Entonces es como un poco aquí como la pescadilla, ¿no? Que se acaba mordiendo la cola, ¿sabes? No hay un motivo específico tampoco que Ujú. te diga exactamente por qué tiene la persona depresión. Además, detrás de ello, es verdad que hay una explicación más, más biológica, pero luego también tienes otras explicaciones que van
más de cara a lo social o de las conductas, que es con lo que más trabajamos los psicólogos, las conductas que uno acaba haciendo, pues que a lo mejor acabas haciendo actividades que no te acaban llenando tanto, como que no obtienes ningún beneficio de ellas, ¿sabes? Cosas de ese estilo. Es muy multicausal. Y al final, en cada persona, aunque haya cosas comunes, pues la depresión se la puede provocar distintas cosas, ¿no? Los psiquiatras quizá, como te comentaba, tiran un poco más por el tema biológico, pues por el tema de que se puede interpretar efectivamente que hay un desequilibrio en neurotransmisores y la medicación que te da va un poco como para paliar ese desequilibrio. En cambio, los psicólogos nos podemos centrar más en la parte de, vale, ¿qué está mal? ¿Por qué la persona al final acaba teniendo este desequilibrio en los neurotransmisores? Que al final es un poco como bidireccional, ¿no? O sea, como los neurotransmisores, el que está mal, pues puede que tus conductas acaben siendo de determinada manera, pero al ser tus conductas también de determinada manera, puede que generes un desequilibrio en neurotransmisores. Entonces, pues eso, los psicólogos nos centramos quizás más en mejorar, bueno, no mejorar, en cambiar las conductas de la persona para que al final acabe siendo más funcional, más adaptativa para ella y pues seguramente también de refilón pues hagamos que esos neurotransmisores se equilibren. Entonces, si he entendido más o menos bien, por ejemplo, una diferencia entre enfermedad y trastorno podría venir, o sea, va a depender básicamente del punto de vista o a qué te refieres concretamente. No, a lo que me refiero es que en la enfermedad, en las distintas enfermedades siempre acabas sabiendo qué es lo que lo provoca. Y por eso se dice que es una enfermedad. El trastorno al final te acabas dando cuenta de que hay algo más detrás, más como por las consecuencias que tiene en sí, ¿sabes? Por los síntomas. En la enfermedad, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de enfermedad de Alzheimer, porque sabemos qué provoca la enfermedad de Alzheimer y es algo más neurológico. Bueno, entonces, sabiendo un poco esta explicación y sabiendo todo esto, ¿podrías explicarnos, por ejemplo, qué es la depresión, cómo funciona la depresión, poniendo como ejemplo a uno de los personajes más conocidos y queridos del Cosmere, como es Kaladin, sin entrar evidentemente en spoilers del personaje, porque, pues bueno, faltaría más. Vale, bueno, lo que pasa es que, claro, es difícil explicarlo sin cosas concretas, ¿no? Como te he dicho al final, en los psicólogos lo que nos centramos más en la conducta. Por ejemplo, una de las cosas típicas que caracterizan a la depresión es, pues, tener un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, ¿no? Por ejemplo, con Callen, se trae mucho spoiler, cuando está en el puente 4, pues tiene un estado de ánimo totalmente abatido. Acaba de pasar además por un montón de situaciones en las que ha intentado escapar de la situación en la que estaba, ¿no? Y al final siempre lo que ha recibido ha sido un castigo. No ha recibido ningún premio por la conducta que ha llevado. Lleva también, bueno, por ejemplo, puede decir que de esclavo de determinado tiempo, que ha intentado escaparse y tal. Y cuando ha intentado escaparse, no lo ha conseguido y además ha tenido consecuencias negativas para las personas que estaban con él. Entonces, al final, todas las conductas que ha estado llevando a cabo han llevado a lo mismo, a que lo que ha recibido han sido castigos. Entonces, cuando uno acaba realizando este tipo de conductas y no acaba ganando nada, al final es normal que la persona tienda a estar un poco más triste y deprimida, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, también. Sí, dime. Entonces, ahora que lo dices, podría ser que una persona, o sea, porque claro, al fin y al cabo la depresión es algo difícil a veces, es difícil de diagnosticar. Entonces, ¿es posible que una persona pueda estar en parte deprimida, pero no del todo? O que haya distintos grados, o que como que vaya apareciendo poco a poco, ¿no? Sí, claro, lógicamente puede haber distintos grados en depresión. Por ejemplo, te hablaba del el tema médico y tal, puede ocurrir que la persona esté tan deprimida, en un estado casi que no puede levantarse de la cama y tal, y por ejemplo, aunque los psicólogos nos centremos más en el punto de vista de la conducta, pues tiene sentido recetar algún tipo de medicación para que al menos la persona tenga la fuerza suficiente para levantarse de la cama y ahí ya poder empezar a trabajar algo. Si la persona está tumbada en la cama, no puedes comenzar a decirle, pues mira, intenta tener algún tipo de hobby o algo que empiece a llenar más a la persona, ¿no? Estando en la cama no puedes llegar a solucionar nada de eso. Sí, pues puede haber distintos grados, que a la persona le afecte más, menos, sí, claro. Genial. Sí. Vale, entonces, ¿es posible tratar este trastorno de alguna forma en específico? O sobre todo de cara a, por ejemplo, que podrías decirle a una persona que estuviera sufriendo ahora mismo depresión, ¿no? ¿Qué consejos se le pueden dar? O si es estrictamente necesario buscar ayuda profesional, etcétera. A ver, lo recomendable efectivamente pues es acudir a algún tipo de ayuda profesional.
Ujú. Aquí, claro, el problema que tenemos también es que en España, por la sanidad pública, efectivamente, es difícil. Vi el otro día una cifra, ahora que estamos con el tema de incidencias y tal, por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, en la Unión Europea la media de psicólogos clínicos por 100.000 habitantes es de 18 y en España es de 6. Entonces, claro, muchas veces la persona que está así deprimida y tal acaba yendo al médico de cabecera, Ujú. que vale, le puede acabar derivando al psiquiatra o puede que tenga necesidad de psicólogo, pero claro, a lo mejor las citas que le acaban dando son cada 2 meses, cada 3 meses. Esto Ujú. no tiene sentido. Claro, sí, Tampoco hay hay... que echarle la culpa. Sí, 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 tampoco hay que sí. echarle la culpa al psicólogo en sí, porque, o psiquiatra que te atiende, porque al final hace lo que puede. Lo que pasa es que tiene tantos pacientes que no es capaz de abarcar tanto. Es un problema más estructural. Sí, es un Entonces, a partir de problema. ahí, Es un problema sí, típico, sí, es un problema típico porque lo he vivido, bueno, lo he vivido, lo conozco por parte de familiares y amigos cercanos, que es eso, sí, al final no sabía, desconocía ese dato, la verdad, y joder, claro, o sea, al final hay 3 veces menos psicólogos de los que debería de haber en teoría, o de los que hay, por ejemplo, en la media europea, pues claro, es normal que al final acabe colapsando, no colapsando, pero sí saturándose el sistema y como dices, pues si tienes a 150 pacientes en una semana y todos tienen problemas más o menos parecidos y no puedes analizarlos en concreto, pues evidentemente es un problema. claro, sí, eso acaba siendo un problema, efectivamente. Entonces, dentro de lo que me dices de las recomendaciones y tal, pues yo sí que recomendaría acabar yendo a un psicólogo, sobre todo si te lo puedes permitir. Ujú. Es verdad que la media al final suele estar en torno a 50 euros la sesión, algo así, en algunos sitios más caros, otros sitios más baratos, pero vamos, alrededor de 50 euros. Y es verdad que es caro. A Vale, mí, de todos modos, y sí, o sea, consejos o... que sí, a esto iba. También hay que diferenciar un poco entre estar deprimido y estar triste. Ujú. O sea, puedes estar triste una semana o lo que sea, pues porque por circunstancias de la vida te toca estar triste y no pasa nada. No es que estés deprimido. Tampoco hay que evitar la tristeza en sí. La tristeza es adaptativa y es necesaria. Si te muere un familiar, es normal que estés triste, porque al final la tristeza también hace que te muevas un poco para buscar una nueva adaptación a la situación en la que te encuentras, ¿no? No por todo hay que acudir al psicólogo porque sea malo. O sea, no hay que decir que la tristeza en sí es mal, hay que cortarla y hay que ir al psicólogo porque sí, no. Claro, es Entonces, importante. Ujú. sí, a las personas que estén así más deprimidillas, no decir deprimidas, deprimidillas, pues nada, lo que les recomiendo al final sobre todo es que se apoyen los demás, el apoyo social siempre es muy, muy importante y que intente hacer actividades que le llenen, que le motiven, a apuntarse a distintos hobbies. Es verdad que además a lo mejor ahora puede ser más complicado con el tema COVID y tal, pero yo qué Claro. sé, si te gusta pintar, pues a lo mejor apúntate a alguna clase de pintura. Si te gusta hacer podcast, pues haz un podcast. Sí, sí, yo estoy abierto a hacer colaboraciones con cualquiera que esté, que bueno, que necesite o que quiera de ayuda. Y sobre todo eso, si estáis escuchando esto y por casualidad pues os sentís deprimidos desde hace ya un tiempo, joder, apoyaros en la comunidad, que la comunidad en general es increíble, es súper, 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 súper amable, súper agradable y seguro que encontráis gente con la que poder hablar, con la que poder intercambiar pues ideas y cosas parecidas, ¿no? Como pues, yo qué sé, el Cosmere y tal, el amor que sentimos por el Cosmere. Así que bueno, pues eso. ¿Algo más? No, pues efectivamente, con eso, como dices, apoyarse y tal, esa era la parte de apoyo social que yo comentaba, así que sí, eso está bien. Ujú. Vale. Y hay un tema que suele venir quizá ligado a la depresión. Bueno, no estoy 100% seguro, ahora quizá podrías comentarme. Y es el tema de la ansiedad. ¿Podrías explicar lo que es la ansiedad, cómo sucede, cómo se crea, por así decirlo? Y si, bueno, también como segunda pregunta, si ves algún caso concreto de ansiedad en el Cosmere. Sí, bueno, la ansiedad al final es como un estado de ánimo negativo y se caracteriza al final sobre todo por síntomas corporales, Ujú. como estar continuamente tenso y sobre todo preocupaciones, pero respecto al futuro. La depresión, esto no lo he comentado antes, en la depresión también suele haber preocupaciones, pero más sobre el pasado. En Calarin, por ejemplo, vemos como muchas rumiaciones sobre lo que ha hecho y se Ujú. echa la culpa sobre un montón de cosas que al final es como, pero explico, pero ¿por qué te estás echando la culpa sobre esto si tú estabas intentando hacerlo mejor o a lo mejor ni siquiera has tenido nada que ver? Pues eso, la depresión se caracteriza más por preocupaciones sobre el pasado y la ansiedad sobre preocupaciones sobre el futuro.
Y en cuanto a ansiedad y tal, en ejemplos del Cosmere, es verdad que quizá es más difícil encontrar. Lo que más se me asemeja quizá un poco es Renarin. Sí que tiene algunas formas de comportarse que se les ve que es una persona bastante ansiosa y preocupada quizá por lo que puedan pensar él o eso. Pero no sé, también buscando un poco de información sobre Renarin, he visto incluso que Sanderson decía que podía estar un poco en el espectro del autismo. La verdad es que, pero también dice que muy de refilón. Yo la verdad es que eso no acabo de verlo. Tendré que volver a leerme los 3 libros para buscar si efectivamente veo como cosas de autismo. Yo lo veo más eso, quizá más problemillas relacionados con la ansiedad. Ujú. Vale, y ahora que lo pienso, el tema de, por ejemplo, el estrés, ¿es algo que suele ser provocado por la ansiedad también, o viceversa? ¿O puede que el estrés provoque ansiedad? ¿O suele ir de la mano estos dos conceptos, por así decirlo, estos dos factores? A ver, el estrés en psicología es como que se utiliza para todo, en el sentido de que Sí. el estrés acaba siendo desencadenante de un montón de trastornos mentales. Y por eso, sí, se me ha olvidado decirte antes, depresión y ansiedad suelen estar ligados porque al final uno de los factores desencadenantes acaba siendo el estrés. Y la preocupación está ahí un poco ligada. Si acabas teniendo preocupaciones sobre el pasado, pues ¿por qué no las vas a tener también sobre el futuro? Y Ujú. acabas evitando también cosas que te pueden provocar ansiedad. Si acabas evitando cosas que te provocan ansiedad, acabas teniendo menos cosas que ganar, como te estaba diciendo antes, menos refuerzos, y puedes acabar entrando en un estado más depresivo. O sea que sí, está ligado, está ligado. Ujú. Y bueno, entonces, ¿podrías dar algún consejo o qué pautas habría que seguir para, bueno, alguien que sufra de ansiedad o de ataques de ansiedad? Al final las puntos que doy pues son similares a las de la depresión. Lo único que en ansiedad quizá también es más sencillo hasta cierto punto encontrar algunas técnicas que también utilizamos en psicología que pueden llegar a servir a la gente. Por ejemplo, el tema de la respiración, que respiraciones profundas, que es verdad que esto se dice mucho y tal, Ujú. pero eh, cuando estás ante un ataque, una crisis de ansiedad, si empiezas a hacer eso, quizá de mucho no te vaya a servir. Lo que hay que intentar hacer es hacer respiraciones profundas durante otros momentos en los que no estés tan nervioso para que al final te acabes calmando ahí. Y Ujú. luego cuando ya empieces a estar o te vayas notando más ansioso, pues ya eso lo hagas y ya tengas aprendido y como al final es como estás tú tranquilo, ¿no? Sí, o memoria muscular, Pero, al fin y al cabo, que lo haces casi sin pensar. efectivamente, esa es otra de las cosas, la relajación muscular. También hay ejercicios que se pueden encontrar por ahí, las que básicamente tú estás tranquilo, a lo mejor sentado, y tienes que ir tensando distintas partes de tu cuerpo para notar cuándo estás tenso y luego relajar para notar cómo es ese músculo cuando está relajado. Ujú. Al final, como te he dicho, uno de los síntomas físicos de la ansiedad es el hecho de estar tenso. Si tú eres capaz de darte cuenta de qué músculos tienes tensos, también serás capaz un poco a la larga de calmarte cuando te vayas notando tenso y relajarte. Al final, como es bidireccional, si estás nervioso te pones tenso, pero si tú conscientemente intentas dejar de estar tenso, también probablemente se vaya reduciendo tu sensación de ansiedad. O Ujú. sea, a lo mejor podemos dejar en la descripción un enlace es un enlace a Drive en los que hay unos pequeños ejercicios que a Ujú. lo mejor pueden servir, son muy sencillitos, o sea, un poco adaptado para que sea sencillo para la persona. Puede llegar a ser más complejo, pero pueden ser unos ejercicios sencillos que puedan ayudar a alguien. Claro, seguro, en la descripción los tendréis. Bueno, para cualquiera que le pueda servir, porque esto además, sé por lo mismo, por experiencias cercanas, de bueno, que la ansiedad puede venir cuando sea, ¿no? Es decir, que tú puedes estar totalmente calmado y tu cuerpo empieza a experimentar ese estado de ansiedad, ¿no? Ese estado de ponerte tenso, de que te cueste respirar, ¿puede ser? Sí, esos son más como Sí, sí. ataques de ansiedad, ataques de pánico, sí. Ujú. Eso no es tanto como una ansiedad general, que era lo que yo te hablaba, Ujú. sino crisis de ansiedad en sí. Eso sí, es más tipo ataques de pánicos y efectivamente puede ocurrir que vengan de forma totalmente inesperada, sí. Sí, pues porque en mi caso, el caso concreto que yo comento, la persona estábamos durmiendo la siesta y cuando se levantó estábamos totalmente tranquilos, no hacía nada de calor, estábamos a una buena temperatura y pues empezó a notar como que le faltaba el aire, como que le costaba respirar y estaba teniendo precisamente un ataque de ansiedad. No fue muy grave, por suerte, pero sí que, bueno, que hay algunas pautas a seguir también dentro de cuando te dan estas crisis momentáneas y puntuales, o es más o menos lo mismo.
lo mejor al final es reducir, por lo general, todo tipo de estímulos. Si estás en un sitio con flashes, con luces, eso mal. A lo mejor estar en un sitio con luz tranquila y en general que no te moleste mucho la gente. Bueno, que no te moleste mucho la gente en el sentido de que no estén todo el rato, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Dejar a la persona tranquila, su tiempo, estar ahí con ella, apoyando, pero tampoco atosigar. Y también una de las pautas que se suelen decir es respirar en una bolsa de plástico, porque al final eso lo que acaba haciendo es que reduce su nivel de oxígeno, porque en un ataque de ansiedad, aunque la sensación que uno tiene, que suele tener es de que se ahoga, de que no puede respirar bien, en realidad lo que acaba pasando biológicamente es lo contrario. La persona está nerviosa y empieza a respirar mucho, tiene casi un exceso de oxígeno, que es lo que acaba provocando que te marees. Y entonces, por eso el tema de respirar en una bolsa de plástico dentro, inspirar y expirar continuamente, tampoco hasta morirse, lógicamente, de vez en cuando hay que respirar fuera, pero eso puede llegar a ayudar en una crisis de pánico. Alguna vez a mí me han comentado que también puede servir, y así esto nos sirve para saber si es un mito o no, que también puede servir, por ejemplo, si estás en una habitación, porque en este caso pasó así, estábamos en una habitación totalmente tranquilos, solos, ir indicando, por ejemplo, decirle a la otra persona que vaya como mencionando los objetos casi de la sala, que describa la sala, que vaya viendo cómo hacerla, centrarse. Esto pasa como, o sea, como si fuese, por así decirlo, como quitarse el hipo, ¿no? Como que tienes que olvidarte de que tienes ese hipo. Puede ser, es posible que eso funcione, es decir, que decirle, bueno, pues vale, descríbeme qué estás viendo, yo qué sé, qué objetos hay, qué cosas hay, para que la persona vaya como olvidándose, puede ser. Quizá no como olvidarse, o sea, veo que puede tener sentido. Sí, esto realmente no lo sabía yo, pero puede que tenga sentido por el hecho de que como que acabas atrayendo a la persona otra vez al presente, acabas haciendo que se focalice en otras cosas distintas de la sala, como que vuelva a tomar el control, un poco tu parte más ejecutiva, tu parte racional, y dejar un poco más de lado la emoción esa intensa de miedo de que me estoy muriendo, ¿no? Acabas dejando de prestar menos atención al hecho de que parece que te falta el aire, o quizá que notes que el corazón te va muy rápido, o sea, que puede tener sentido, sí es verdad que puede ayudar, sí. Genial. Bueno, pues como decíamos antes, en la descripción tendréis el enlace a los ejercicios, por si acaso, si alguien sufre de ansiedad bueno, o ha sufrido y quiere prevenir y tal. Y pasando a otra pregunta, me gustaría preguntarte qué le pasa a Shannon, porque es bueno, no sé si es una enfermedad o un trastorno, ya que, como bien sabréis, tiene como una especie de trastorno, ¿no? de personalidad. Así que si nos puedes explicar un poco más acerca de este personaje, de Shannon. Sí, parece que lo que tiene es un poco de trastorno de identidad disociativo, ¿no? Es un poco cuando buscas también online y tal es lo que más encuentras. Quizá la gente lo puede entender mejor con personalidad múltiple, que además acaba viendo muy bien a lo largo del archivo de las tarjetas, pues las 3 personalidades que acaba desarrollando, ¿no? De todos modos, hay mucho conflicto en psicología en general con este trastorno, con personalidad múltiple y tal, porque no se sabe muy bien si en realidad existe, si es algo así de verdad que exista, o si puede ser como una variante de lo que es más un trastorno límite de la personalidad, que se caracteriza más como por un yo totalmente alocado, como ausencia de sentido de lo que yo soy, ¿no? Esas personas acaban teniendo unos estados emocionales o totalmente opuestos, unos altibajos muy grandes, y quizá como esos altibajos son tan grandes con distintas emociones y tal, pues puedes tú notar como que puedes tener distintas personalidades, ¿no? Aunque en realidad eres tú mismo con tus distintos altibajos, lo que pasa es que muy extremadamente marcados. Vale, entonces se podría decir que Shalan no está 100% claro si tiene un trastorno de personalidad disociativa o disociativo, no sé cómo se decía. Sí, un trastorno múltiple de personalidad o trastorno de identidad disociativo. O sea, en el libro para Exactamente. mí sí está claro. Está Sí. claro que es eso que Sanders os ha comentado sobre cómo es y tira por ahí. Lo que pasa es que desde el punto de vista teórico más de lo que aplican los psicólogos y tal, lo que se ve en el día a día de la psicología, no está claro. De hecho, es un trastorno que curiosamente prácticamente se diagnostica solo en Estados Unidos. O sea, que es otra de las cosas que hace dudar de, pero ¿cómo es posible que esto solo surja en un determinado contexto, ¿no?
Ujú. Vaya, sí, qué cosas más raras. Aunque bueno, eso siempre hay como casos así extraños, ¿no? De enfermedades bueno, y trastornos también, trastornos mentales, que como que hay zonas del planeta en las que son más propensas y tal. Ahora mismo no caigo en ningún ejemplo concreto, pero sí que me suena muchísimo algo de eso, de países concretos o zonas muy concretas. Pero bueno, quizá tenga que ver con temas genéticos o ni idea, la verdad, ni idea. Sí, la depresión, por ejemplo, que el tema que haya en principio más suicidios en los países del norte y tal. Mm, Tiene que ver un poco con contexto, también con el tema de que hay menos horas de sol, que acabas generando menos melatonina, que te acaba generando menos serotonina. Por ujú. ejemplo, de hecho, Caladín, esta es una de las cosas que tiene que durante, ¿cómo se llaman? Las tormentas. Las altas eh, tormentas, sí. sí, bueno, durante las altas tormentas, pero Ah, también no, el periodo sí, que es más largo. en el periodo del llanto, ¿no? Se le llama. Sí, durante el llanto que se nota mucho más deprimido. O sea, que tiene un Ujú. poco así como de depresión estacional también. Sí, claro, al final, como no ve la luz del sol, Sí, es sí. lo que tiene, sí, sí. De eso sí que había escuchado hablar yo, de que el tema de los países del norte y tal, países nórdicos, donde hay veces que incluso durante 6 meses casi o prácticamente no sale el sol, o de hecho, si estás muy al norte, incluso ni siquiera ves el sol durante 6 meses. am, y que tienen muchos problemas en temas bueno, problemas anímicos por eso, porque no reciben ciertas vitaminas y cierto, como decías tú, la serotonina y tal, que no se produce Mm. debido a esta falta de sol. Así que bueno, si alguna vez os sentís un poco mal, intentad tomar unas vacaciones del Caribe, estoy casi seguro que vendrán bien. Sí, bueno, pues de hecho también esto tiene sentido que gente que se siente más deprimidilla cuando, sí, en días de tormenta o así, pues también tiene sentido por eso. Ujú. Bueno, aunque ya te digo, si por mucho que vivamos en el sur, aunque vivas en Andalucía, probablemente unas vacaciones en el Caribe o en Tailandia te vendrán bien, tengas solo, ¿no? Durante todo el año. No sé, desde luego, si son pagadas ya, buah. Vale, pues pasando a otro tipo de preguntas. Quería preguntarte acerca de Vin, ¿vale? Y es que ella, por ejemplo, sufre de un maltrato tanto físico como psicológico y me gustaría saber cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? De sufrir este tipo de maltrato, bueno, pues en la vida real también. Sí, a ver, sobre esto, en realidad las consecuencias pueden ser muy diversas, pero al final acaban siendo, pues sí, daños físicos, depende del tipo de maltrato que sea, claro, psicológicos y a nivel social. Lo que está claro es que con frecuencia los daños que se producen son serios y bastante perjudiciales. Ujú, Entonces, pues puede haber también algún tipo de consecuencia emocional, como baja autoestima, falta de seguridad, que esto hasta cierto punto se puede ver en BIM, pero al ujú, final todo esto surge porque la persona se acaba acostumbrando o acaba reaccionando un poco al ambiente que tiene, ¿no? Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando Vin entra en la banda, ujú. después de estar con la banda en la que estaba en los suburbios y tal. Sí, estaba con Eh, Camon y pasa a estar con la banda de Kelsier, así es. claro, ella está acostumbrada al final a que la acaben abandonando y piensa que va a tener que ser útil por algo. Entonces, cuando entra la banda de Kelsier, está todo el rato por ir por los pasillos diciendo, a ver, ¿qué van a querer hacer conmigo en realidad, no? Ujú, Al final, es una respuesta adaptativa, era adaptativa en su antiguo entorno, lo que pasa es que en el nuevo ya no lo era, porque ella no iba a tener ese problema. ujú. Pero claro, la persona al final esto lo acaba teniendo arraigado desde muy pronto, con lo cual las consecuencias pues pueden ser a largo plazo bastante grandes, ¿sí? Ujú. Vaya que al final, exactamente, como bien comentas, y esto es algo que se puede ver, Vin está durante, de hecho, gran parte de la primera era, toda la saga, Mm, cuestionándose a sí misma, de si realmente, sobre todo en el primer libro, esto se ve claramente, ¿no? Y en el segundo incluso también, ¿no? De si es lo suficiente, si realmente vale, pues vale lo que realmente dicen que es, por así decirlo. Y en el primero eso, todo el rato lo mismo, me van a abandonar, tengo que ser útil porque si no me van a maltratar, cosas así. Se sorprende, de hecho, cuando están riendo y mm. haciendo bromas y la incluyen. Am, Así que sí, al final es un problema a considerar, sí. Sí, además que con BIM, por ejemplo, al final lo que acaban desarrollando son como unos esquemas, unas formas de reaccionar que forman ya casi parte de su personalidad, que tienen que ver un poco con el tema de que se separen de ella y con que la rechacen. Y esto puede tener otros tipos de problemas como que se aísle socialmente, que esto también se ve,
pues la cantidad de tiempo, sobre todo durante el segundo libro, que pasa por ahí danzando por las noches sin que nadie la vea realmente. Ujú. Mm. Vale, bueno, pues siguiendo con un personaje de Nacidos de la Bruma, como es Kelsier, archiconocido por todo el mundo, me gustaría preguntarte por el perfil del psicópata, porque, bueno, a mí es un perfil que me causa mucha curiosidad y Brandon Sanderson ya ha confirmado más de una vez que Kelsier es un psicópata, así que me gustaría que nos comentases un poco de qué se trata este tipo de perfil. De hecho, este es un trastorno con el que me he tenido que informar yo, ¿no? Porque es un poco que se ve más por psicología forense, que no es tanto por lo que he tirado yo. Ujú. Pero al final la cuestión está clara y es que suele, o sea, hay dos tipos de psicopatías. La psicopatía primaria y la psicopatía secundaria. Que de hecho, la psicopatía secundaria te la voy a comentar más tarde con otro personaje, pero lo que parece que tiene Kelsier más bien es psicopatía primaria, ¿no? Que esta se caracteriza más por falta de empatía, de remordimientos, tendencia a manipular, ser un arrogante, en fin, pues es Kelsier. Sí, la verdad. De hecho, mira, tengo aquí una lista de cosas que suelen estar relacionadas con la psicopatía, a ver si las identificas con Kelsier, ¿vale? Te lo voy diciendo. Mira, locuaz o encanto superficial. Kelsier 100%. Sí, sí. Sí, bastante. Inconmovible. ¿Cómo? Inconmovible, que no se conmueve con nada. Vaya, Manipulador. ¿de qué me suena? Sí, sí. Sí. Mentiras, bueno, de mentiras también, depende. Lo que tiene también Ah, es. sí, sí. Sobre todo, Con- sobre todo hacía muchas veces medias verdades, que al fin y al cabo pueden considerarse mentiras sí, también. sí. Por ejemplo, mira, sentido grandioso de sí. Vaya, vaya. Vamos, Sí, sí, sí. vamos. Sin remordimiento o culpa. Vamos, cuando tiene que ver con el tema de nobles, Sí, con la ¿a quién nobleza tengo, no tiene a problemas, quién ¿eh? a quién tengo que cortar la cabeza? Sí, 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 tal cual. Mira, al final este tipo de personas lo que acaba teniendo es eso, como una ausencia de De culpabilidad. tolerancia, Sí, de sí, de culpabilidad. culpabilidad, como que no es capaz de asociar el castigo, ¿no? Las consecuencias Sí. negativas que puede tener eso, sí. Ujú. Interesante, bastante interesante. Y se podría también, porque ahora que me he acordado, ¿se puede relacionar también con la sociopatía o no tiene mucho que ver? Esto tiene que ver con el trastorno antisocial de la personalidad. La cuestión es que aquí, bueno, esto también tiene que ver con rollos ya de los sistemas diagnósticos que utilizamos, por lo general y tal. Y la cuestión es que en el DSM, que es el que más solemos utilizar los psicólogos, no aparece la psicopatía como un trastorno como tal. Es una de las cosas que no entiende uno muy bien por qué. Lo que aparece es el trastorno antisocial de la personalidad, que se acaba centrando más un poco como en las consecuencias que acaba teniendo socialmente el comportamiento de la persona, pero no tanto en los comportamientos que tiene la persona en sí. Por ejemplo, si la persona no hace más que violar las leyes y tal, pues tiene efectivamente un trastorno antisocial de la personalidad. Pero no se centra tanto en la persona es locuaz, no es locuaz, ¿sabes? Ujú, Al final se acaba considerando que la psicopatía, tanto primaria como la secundaria, son como subgrupos dentro de lo que es este trastorno antisocial de la personalidad. ujú. O sea, son Vale. como distintas formas de referirse. La psicopatía es un poco como más específica, esos subgrupos. Ujú, de acuerdo. Vale, pues siguiendo con otras preguntas así generales, ¿entra dentro del espectro o de los trastornos mentales bueno, o enfermedad mental, quizás esto sí que sea más enfermedad mental, la epilepsia o se considera otra cosa totalmente distinta? Por ejemplo, con el caso de Renarin, que también a veces se ha hablado acerca de eso, ¿no? Del tema de la epilepsia. Sí, esto bueno, es un trastorno neurológico. De hecho, bueno, Kaladin creo que lo acaba diciendo, o sea, que quién soy yo también para contradecirle, ¿no? Ujú, Vamos, sí, parece que sí que tiene epilepsia, ¿no? Como esos temblores que le entran a veces. Y creo que también dicen que puede llegar a colapsar del todo, vamos, que ujú, colapsar pues perder el conocimiento al 100%. La cuestión es que para que los neurólogos, una persona que se dedique a esto, diagnostique como tal epilepsia, se suele tener o sea, hay que tener detrás un electroencefalograma, que al final eso es lo que te mide es un poco la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Que te indique que efectivamente ha habido una crisis epiléptica.
Ujú. Me es raro pillarla en el momento, porque claro, uno lo que suele ver es las consecuencias, pero luego sí que suele haber algún tipo, hasta que se acaba acumulando otra vez el cerebro, algún tipo de resto, ¿no? Que se puede localizar. Al igual que cuando una persona tiene un infarto, pues también se pueden ver ahí en el corazón o el electrocardiograma, pues cosas distintas hasta que el corazón se vuelva a acomodar. Ujú. Entonces, pues sí, parece que tiene epilepsia. Lógicamente ahí no tienen para hacer electroencefalogramas, Ya, para pero diagnosticarlo al 100%, ¿no? bueno, espérate que Pero Navari sí. cree que Navari creará algún fabrial específico y ya está, y lo tenemos hecho. Ah, bueno, es claro, eso también puede ser, ¿no? Y bueno, también parece que hay distintos tipos de epilepsia, ¿no? Como que las gran mal, que son como manifestaciones muy bruscas, y las petit mal, que Ujú. estos son como más reducciones de conciencia y tal, que no son tan bestias. Renarin, por lo que parece, sí que son de tipo más gran mal, ¿no? Que cuando le da, pues eso empieza a convulsionar Ujú. totalmente, se pone pálido y puede llegar a perder el conocimiento, sí. Vale. Genial. Vale, y una pregunta que no estaba preparada, pero supongo que sabrás del tema porque me acabo de acordar, y es con el tema de Tarabanjan, que, bueno, quizá no es del todo al 100% como debería ser la enfermedad, por así decirlo. Antes has hablado también del Alzheimer. Mm, Y bueno, pues mi abuela murió de Alzheimer hace muchos años. Entonces, ahora que estás aquí, pues aprovecho para preguntarte. Dame un segundo, David, porque creo que me sí, está llamando mi madre y precisamente... A ver, un segundito. Dame un segundo. vale. Vale, estoy. Eh, Ujú. a ver. Bueno, como decía, mi abuela murió de Alzheimer hace muchos años, así que voy a aprovechar y te pregunto acerca de precisamente el Alzheimer y quizás si se puede relacionar con Tarbanyan, que no es del todo 100% Alzheimer lo que tiene, pero sí que se podría relacionar, ¿no? ¿Qué pasa con esta? Porque al final has dicho antes que no era una enfermedad, ¿no? Sí, joder, por Tetarabangia no sé decirte ahora mismo dónde puedes ver Por el tema de la el... memoria y tal. Pero claro, al final es por otra Claro, cosa pero concreta. Ujú. claro, es por otra cosa concreta, ¿no? Que acaba teniendo ahí, pues que unos días parece que es completamente inteligente, prácticamente un dios, y otros días pues simplemente es que no le da la capacidad para más, pero claro, es como una cosa muy externa en sí, ¿no? No podría Ujú. considerarlo Alzheimer, no parece que tenga Alzheimer. Vale, y de todas maneras, ¿podrías explicar un poco el tema de la Alzheimer como enfermedad? Bueno, Alzheimer al final se acaba quedando un poco, por así decirlo, como suciedad en las neuronas, ¿no? Se acaban generando ahí como una proteína y unos ovillos que al final lo que acaba haciendo a la larga es que acaben muriendo distintas neuronas Ujú. y se caracteriza sobre todo al principio por temas de pérdida de memoria, ¿no? A la larga puede acabar afectando pues hasta el punto de que no reconozcas a algún familiar y ya pues otro tipo de funciones que ya no tienen tanto que ver con la memoria, como que ya no sean capaces de hablar y tal. O sea, es algo duro, sí. Ujú. Vale. Am, bueno, pues después de este recorrido bueno, por un poco el análisis psicológico del Cosmere en general, quiero preguntarte también preguntas más específicas del Cosmere, algo que suelo hacer en el podcast y tal, pero que, bueno, pues como hemos estado hablando de esto primero, no ha surgido. Preguntas típicas que suelo hacer, y es la primera, ¿cómo conociste el Cosmere? Pues el Cosmere yo creo que lo conocí al final por páginas de internet. De hecho, yo fue raro porque no empecé a leerme el Imperio Final ni nada. No sabía qué leerme en verano y me metí a un foro de las mejores sagas que había en el momento y tal. Y resulta que me encontré con Steelheart. Ujú. Y yo me empecé a leer primero Steelheart. Vaya. Sí, sí, no sé, hace ya 4 años o por ahí debe hacer. Y Ujú. empecé a leer por ahí. De hecho, vamos, me los devoré, pero yo no te voy a decir que libro por día, pero vamos, Sí, sí, prácticamente. se leen bastante rápido. Yo que soy de leer despacito, el primero me lo leí en apenas una semana o así, y yo leo bastante despacio, así que sí, puedo decir que se leen bastante rápido.
Pues sí, pues yo eso, empecé a leerme Steelheart y tal. De hecho, todavía no había seguido Calamity en español. Mm. Al final lo que tuve que hacer fue descargármelo por ahí y me lo leí en inglés. Creo que es el único libro de Sanderson que me he leído en inglés. El Ujú. resto siempre los he leído traducidos. Y así fue un poco como lo descubrí. Luego ya dije, a ver, joder, ¿por dónde puedo seguir con este autor? Y en el mismo verano también me acabé leyendo Mistborn, la primera trilogía y el cuarto libro. Ujú. Genial. Luego, sí, luego ya a partir de ahí, pues bueno, ya del Cosmere me he leído, estoy al día con el archivo, ¿no? Los 3 libros, ya tengo comprado El ritmo de la guerra, como no. Mm. Y también me he leído la segunda era de Mistborn. Y el Antris y el aliento de los dioses. Lo que pasa es que el Antris de hecho me lo leí el mismo verano que el Imperio Final y todos estos, pero del Antris no me acuerdo demasiado y del aliento de los dioses sí que no me acuerdo de absolutamente nada. No sé qué me pasa, pero es que como si no me lo hubiese leído. Vaya, pues yo ya te digo, bueno, yo el Antris lo tengo ahí a mitad de camino, pero no me estaba, no sé, no me termina de enganchar y me está costando mucho leérmelo. Em, y bueno, y el aliento de la guerra, o sea, me lo compraré el día de salida, me lo compraré en ebook, bueno, he sucumbido a las bases del capitalismo y me he comprado un Kindle con la oferta esta del Prime Day, así que me va a caer caerá el Kindle del ritmo de la guerra, segurísimo, vaya, porque Surfar es Hmm. mucho más cómodo, lo puedes poner ahí, lo descargas enseguida, así que caerá seguro. Y bueno, de todos estos, ¿cuál ha sido tu favorito? ¿Cuál dirías que es tu favorito? Creo que para mí mi favorito como libro en conjunto en sí es El Camino de los Reyes. Ujú. Luego, en el libro en el que más he disfrutado por momentos ha sido Juramentada. Porque hay un momento Dalinar que a mí me encanta Ujú. cierto momento de Dalinar y yo ahí, vamos, es que estaba leyendo, además estaba en la cama, pero es que no podía parar quieto, casi me costaba leer Sí, sí, de de lo la nervioso que emoción. estaba. Sí, 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 de la sí. emoción, sí. Más adelante hablaremos de eso. Vale, ¿y algún personaje que dirías que es tu favorito? Pues yo creo que personaje favorito casi que diría que Kaladin. Es verdad que Dalinar tiene sus puntazos y sobre todo, bueno, en Juramentada, cuando empiezan a hablar del Dalinar del pasado, que parece una persona completamente distinta, Ujú. yo me partía de risa con el Dalinar del pasado. Pero yo creo que sí, que Kaladin. Genial. Kaladin tiene que ser el que más me gusta, sí. Bueno, y de hecho, esta parte, que no va a tener spoilers porque así pues la gente lo va a poder escuchar también, me gustaría comentar un tema muy, muy curioso y que me gusta mucho y es el tema del experimento Milgram, que estoy, vamos, 100% seguro que lo conoceráis y lo habréis estudiado en la carrera, casi seguro. Mm. Eh, y es ese tema, ¿no? El tema del contexto, ¿no? De que nosotros como personas podemos llegar a matar, por así decirlo, si nos lo imponen o si nos presionan lo suficiente, ¿no? Por así decirlo. Y quizá por eso se pueden dar casos como el nazismo y cosas así, ¿no? Que se matara por siguiendo órdenes de gente y tal. O el experimento Milgram, que si quieres explícate un poco qué es. No sé, básicamente al final esto consiste en que una persona, que sí creo recordar, porque a lo mejor mezclo un poco, pero consiste en que una persona, que es un poco como la encargada de llevar un experimento, le decía a otra que tiene que dar descargas a otra persona que no veía si respondía mal cierta respuesta, ¿no? Y entonces la persona que daba las descargas, lo que escuchaba eran los gritos de la persona que estaba en la otra sala a la que estaba dando las descargas, o sea, no tenían un contacto directo. Esto lógicamente todo ficticio, no es que la persona estuviese recibiendo descargas de verdad. Ujú. Lo que es que llegaban a un punto en el que en la máquina les ponían que les estaban aplicando una descarga que era letal y la mayoría de la gente, un poco pues por seguir las órdenes, simplemente por seguir órdenes de una persona que puede ser superior en ese momento, mmm, acaban aceptando la orden que les acaban diciendo, ¿no? Quizá porque tampoco se sentían tan culpables en el sentido de, vale, sí, yo le doy al botón, pero Sí, sobre todo, yo lo sobre estoy todo. haciendo porque tú me lo dices. Claro, sobre todo porque iban en ese sentido, ¿no? En el sentido de que el médico, el doctor, les decía, o el actor que hacía de doctor, Mm, les decía eso, les decía, tú sigue hasta arriba, que la responsabilidad recae totalmente sobre mí, a ti no te va a pasar nada, no sé qué, esto es como si estuviera... ¿Sabes? Es decir, es básicamente lo que pasaría, por ejemplo, con los soldados, ¿no? Los soldados van a la guerra, realmente a la guerra no va el tío, el general que está arriba, diciendo que los soldados van, al final, pues gente más o menos... dispensable, por así decirlo, son soldados rasos normalmente, bueno, sobre todo mm, antiguamente. Eh,
Entonces, todas estas personas matan porque tienen la responsabilidad de un superior. Ellos pueden matar, entre comillas, libremente, y en este caso, en este experimento, lo mismo. Daban las falsas descargas sin saber que eran falsas, porque precisamente el médico les decía que toda la responsabilidad recaía sobre la organización, etcétera, etcétera. Así que, para que veáis hasta qué punto podemos llegar los humanos a hacer barbaridades. Si tenéis bastante curiosidad, podéis buscarlo por YouTube y por mis sitios, que vamos, es súper curioso. Sí, incluso con el tema del nazismo también se puede ver. Yo estoy seguro que todos, absolutamente todos los soldados que colaboraban en los campos de concentración y así, seguramente alguno no tenía totalmente esas ideas nazis, pero aún así seguía las órdenes, porque era lo que le tocaba, ¿no? Si le tocaba gasear a unos judíos, pues lo hacía porque era lo que tocaba. Claro, Eso, pero... claro, desde el punto de vista social, eso no es que le culpes, ¿sabes? No es Exactamente. que digas, pues no es que la culpa solamente era de Hitler, no, o sea, tienes tu parte de responsabilidad, pero desde el punto de vista social es explicable. Claro, porque si luego, o sea, era o seguir las órdenes o mandarte a ti y a tu familia a la cárcel o incluso a otro campo de concentración. Así que, pues bueno, claro, no te quedaba mucha opción tampoco, exactamente. Yo de aquí tengo también una frase que recuerdo de un profesor de la carrera, que es que la psicología social explica pero no justifica. Vale, pues muy curioso, sí. Así que Oye, sí. muy bien. Vale, pues si te parece bien, vamos a empezar a hablar ahora sí de sagas más en concreto. También, como digo, y como hemos estado haciendo hasta ahora, basándonos un poco en la psicología para hacerlo más interesante. Así que bueno, empezaremos por Nacidos de la Bruma Era uno, como siempre, con spoilers de toda la era. Y bueno, también bueno, recordar que en la descripción están los minutos en los que empezamos a hablar de las otras sagas, por si os habéis leído otros libros y queréis escuchar esa parte del podcast. Pero bueno, comenzando con 100% spoilers, ¿qué momento te hizo feliz? ¿Qué momento te puso triste? ¿Y qué momento te decepcionó de Nacidos de la Bruma Era uno? Pues es que el momento que me hizo feliz, yo creo que el momento en el que Bateman mata al Lord Legislador. O sea, de hecho, porque, bueno, y no solo eso, casi que también de los que me hizo feliz, en el sentido de que desde el punto de vista narrativo me pareció genial y que me parece que se diferenciaba de otros libros, casi que la muerte de Kelsier. Porque en ese momento es como que te das cuenta de que dices, Dios, este tío va en serio, refiriéndome a Sanderson. O sea, creo que desde el punto de vista narrativo es lo mejor que pudo hacer. Eso por un lado. Lo que pasa es que quizá también el momento más triste es que no sé decirte, tampoco es que viese demasiados, o sea, que hubiese ningún momento triste que me afectase demasiado. Bueno, o alguno que te dé Quizá, así como más bajón, más de uff, qué putada o algo así. hmm, quizá más al final, ¿no? Casi en el final del libro cuando matan joder, no me sale, A a Ellen, Elend. sí, 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 sí. ese momento sí, que ahí dices, hostia, ¿cómo va a Eso, reaccionar eso, Finn eso, ahora? eso es una puñalada en todo el corazón, vaya. Sí, 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 si no eso. te entristece mínimamente, vamos, tú que eres psicólogo, mírate los apuntes como estaba el meme en Twitter, porque vaya, Sí, sí, sí. a lo mejor eres un psicópata. No, sí, sí, ese momento sí es triste. Y además la cuestión de, hostia, ¿cómo va a reaccionar Rin? Pero nada, tenía confianza. Además de viendo que era al final del libro dices, joder, no creo yo que vaya a acabar tan mal, ¿no? Sí, vale, ¿y algún momento que te decepcionase? Pues quizá lo que más me decepcionó en general fue en el segundo libro. El segundo libro no me acabó de convencer demasiado. Incluso el inicio del tercero, lo que pasa es que luego acaba remontando mucho. Y lo que te decía de que quizá lo que más feliz me puso desde el punto de vista narrativo fue la muerte de Kelsier. Luego es verdad que en el segundo y tercer libro se echa en falta, ¿no? Un poco lo locuaz que era. Sí, sí, De sí. que hablamos antes de esto. Se acaba echando bastante en falta. Hasta que al final te acabas enganchando un poco más, empieza a tener más en cuenta el punto de vista de Ellen. Y bueno, pues te tienes que acabar encariñando un poco más de los personajes que acaban tomando el relevo, ¿no? Vale. ¿Me podrías decir también cuál es la conexión que más te gusta de esta era? Como bien sabéis, las conexiones de Brandon son muy conocidas o suelen ser muy buenas en el sentido de eso, durante todo el libro te va contando una cosa muy en concreta o te va soltando miquitas y luego lo conecta todo de golpe en un punto concreto de la historia. Bueno, a mí aquí lo que más me gustó, porque además lo estaba viendo venir, no sé si a lo mejor le veía venir todo el mundo porque estaba muy claro, pero lo del pendiente
de Bean, yo esto casi desde el primer libro dije, o sea, se le cae el pendiente y de repente pasa esto, ¿qué está pasando aquí? Sí, O sí. claro, te empiezas a enterar un poco más de Malurgia y eso, y llega un punto que es como, pero por favor, chica, quítatelo. ¿Qué está pasando? Como que ya era prácticamente ella la única que no lo sabía. Sí, Y sí. entonces es así. Es la que más me gustó porque también era como que la veía venir. Que Pues iba leyendo las cosas y dices, hostia, esto tiene pinta de que va a venir por aquí. Muere también el hermano, no, la hermana era, ¿no? Estaba hermanos, bueno, claro, ensangrentada, su hermana, sí, sí. Cuando mata a su claro, madre, mata a su hermana, sí. que estaba ensangrentada, que le da el pendiente, tienes por ahí por detrás la malurgia, o sea, se veía ahí un poquito, sí, sí. Ujú. Sí, la verdad que es una conexión brutal. Aunque yo, por ejemplo, no me la esperaba hasta en el último segundo en el que Mars le arranca el pendiente. Hasta ese mismo momento yo no estaba del todo seguro. Sabía que el pendiente algo tenía que ver porque eso de que siempre Mm, lo tuviera y tal. Y además siempre pensaba como por detrás yo también, joder, ¿por qué no se lo quita, tío? Que por culo siempre con el pendiente, no sé qué tal. sí. Pero, pero no sabía que iría por ahí. Así que bueno, em, muy guay. Vale, y entrando un poco más también en factores psicológicos y eso, algo que me resulta curioso es por qué Saced pierde absolutamente toda su fe, por qué lo deja todo, lo tira todo por la borda, ¿no? Sabiendo que era una persona tan, bueno, no religiosa, pero sí que creía en tantas religiones. ¿Tiene que ver con su shock postraumático después de la muerte de su amada, por ejemplo, o piensas que puede ser por eso? Lo primero que me llama aquí la atención es el que lo pronuncias Sacer, porque yo no tengo ni puta idea de cómo pronunciarlo. Bueno, a ver, claro, aquí hay un tema con el tema de los nombres del Cosmere, porque claro, se escribe, o sea, decimos Dalinar, pero no hay ningún acento en la A, es decir, podría ser Dalinar o Dalinar perfectamente. Sí, ya, Así sí, es que, cierto. y con Y Saced eso, Caladín, porque no es Caladín. claro. Yo, por ejemplo, yo le digo Saced, hay gente que le dice Saced, hay gente que le dice Seith, o sea que, Yo como digo tú 6. quieras. Pues Yo tú digo como, 6, sí. le puedes decir, bueno, Joder, a ver. aquí ha venido gente al podcast que le ha llamado Szed como el del el archivo, así que no pasa nada. Cada uno puede Buah, decir sí. como quiera. Y además me pasa una cosa con esto, que es que tanto a Seid como a Seth, no sé por qué, en mi cabeza, cuando me los imagino, me imagino al protagonista de One Punch Man. O sea, a mí me dice ya un tío Sí, sí, calvo sí, y a Saitama, yo sí, sí. me los imagino así, tal cual. Sí, sí, sí. Además que, joder, es como que tienen una descripción bastante parecida a ambos. Quizás Saced me lo imagino, Sí. bueno, Saced me lo imagino súper morenito, con un montón de pendientes y cosas, así que es distinto, pero sí como que tienen más o menos un rollo así, muy zen los dos y tal. Sí. No, a ver, pues respecto a la pregunta, a ver, lógicamente es un shock, pero tampoco creo que tenga un shock postraumático o un trastorno postraumático. Creo que, que por lo que está pasando al final es por un duelo, ¿no? Ujú, Pero lo que decíamos antes de que tampoco hay que estigmatizar la tristeza en sí. Pues también cuando se muere una persona que conocimos es normal estar triste y tienes que pasar por un proceso de duelo y volver a adaptarte un poco, ¿no? ujú, Aquí yo creo que al final lo que se les juntó a seis fueron varias cosas. Sobre todo es que él confiaba mucho en el tema de las religiones, pero porque al final veía que tenía un propósito con ello, ¿no? Y de ujú, repente ha dicho, hostia, pero es que a mí esto no me ha servido para salvar a la persona a la que quiero. ujú, Entonces hay como que se le crea una especie de disonancia, ¿no? De Dios mío, yo creo que las religiones van a servir para algo y que son importantes, pero a la vez no me ha servido para la cosa que a mí más me importaba. sí. Entonces yo creo que él tampoco pierde la fe del todo al 100% en el sentido de que lo que intenta buscar son razones para seguir con ella y por eso acaba ahí revisando todas las religiones que tiene Ujú, en su, bueno, mochilita, no es mochilita, pero vamos, sí, que acaba revisando todas las religiones para ver si puede encontrar un sentido como para resolver esa disonancia en el sentido de tiene dos creencias como que no concuerdan entre sí, ¿no? El hecho de que decía de que eh, las religiones y el poder transmitirlas sirven, pero a la vez no ha servido. Entonces, como que intenta buscar un motivo para poder seguir creyendo, lo que pasa es que al final no lo encuentra. Es cuando ya cuando ya empieza como a desmoronarse, ¿no? Pero al final yo creo que también es ujú, un proceso normal en el sentido de que está triste por ello y lo que tiene que intentar hacer es empezar a adaptarse a su nueva realidad. Lo que pasa es que al final, efectivamente, las religiones eran importantes y lo más importante que pudo haber estudiado. ujú. Como que acabó siendo armonía y gracias a eso pudo saber dónde recolocar el planeta y todo. Entonces al final, pues claro, como tíos, pues acabó feliz. Luego es verdad, ya sabemos que pueden acabar perdiendo las personalidades y tal, pero su personalidad está entonces y el poder seguir con ella está ahí, le sirvió
para salvar el mundo. O sea, qué mejor creencia tener, ¿no? Que algo que te sirve para salvar el mundo. Pues sí, la verdad, bastante chula, muy curiosa esa reflexión, no la había escuchado Mm. y bueno, muy bien, muy curioso. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente saga que es El aliento de los dioses, así que como siempre habrá spoilers, sobre todo un personaje en concreto, es una pregunta cortita, pero habrá evidentes spoilers acerca bueno, de este personaje, ¿vale? Y es acerca de Tong Fa, ¿vale? Voy a hacerte un poco de recuerdo y tal, y a los que hayan leído el libro, pero a lo mejor tampoco se acuerden mucho. Tong Fa, ¿vale? Es el personaje este grandullón que acompaña a Vivena y a Denz y es un mercenario y tal y cual, ¿no? Y siempre va como con un loro, o iba con un mono y luego con un loro o algo así. Y el caso es que iba siempre como con un animal así en el hombro. Y resulta que el tío pues se lo pasaba pipa degollando a personas y animales en el sótano, ¿vale? O sea, un poco una locura. Y el tío, o sea, es una persona totalmente normal, es como el más amable, de hecho, del grupo y como que está siempre muy cariñoso encima de las personas y tal, de Viviana, etcétera. Y me gustaría preguntarte acerca del tema de la sociopatía, ¿vale? El tema de ser un sociópata y qué piensas acerca de esto y si piensas que Den, por ejemplo, cumple los requisitos, por así decirlo, para ser un sociópata en ese sentido. Sí, bueno, aquí al final te puedo dar más o menos. Lo que pasa es que no me acuerdo ni del personaje, lo que te dije que Mm, no me acuerdo nada del aliento de los dioses, pero por lo que me cuentas, pues sí, el tema de matar animales y tal, al final es como que no siente ningún tipo de repulsión por lo que están haciendo, no les resulta desagradable, y como no tiene consecuencias emocionales para ello, pues no tienen algo que les eche para atrás como para seguir haciéndolo, ¿no? Claro, ni emocional ni física, exactamente, porque estás haciendo daño a otra persona o a otro animal, sí. Claro, efectivamente, aquí también lo que hay que diferenciar es un poco si es un poco porque se aburre simplemente o es un poco también tipo como Kelsier. Pero Mm. bueno, al final la diferencia que te comentaba antes entre lo de tener el trastorno antisocial de personalidad o psicopatía, pues a lo mejor parece que también efectivamente puede ser psicópata. Al final no todos los psicópatas son iguales, ¿no? Pues a lo mejor este personaje es distinto a Kelsier, Ujú. pero tiene pinta de que van un poco por el mismo camino, ¿no? Que tiene un poco como lo mismo detrás, que puede explicar lo que hacen. Sí, porque quizá Kelsier mata por un ideal que no deja de estar mal igualmente. No podemos ir matando a la gente así porque sí. Pero, Claro, bueno, pero el otro aquí parece que sí también que lo hay hace otra más por. cosa. Dime. Al final en psicología todo tiene que ver con un poco en el contexto en el que que te encuentras. Aquí todos los personajes acaban matando a otra gente y lo que sea, y Ujú. no por eso pensamos que son los antisociales. Es que al final es el contexto en el que están. Claro. Nosotros todo esto lo entendemos desde el punto de vista de lo que es nuestra sociedad, pero una sociedad esa más medieval, pues a lo mejor no es tan extraño, a lo mejor es el más normal del grupo Ujú. de amigos. Vale, pues vamos a empezar con el archivo de las tormentas. Entonces, como siempre, spoilers hasta juramentada, porque bueno, estamos cerca ya de la salida del ritmo de la guerra, pero si alguien está escuchando esto más adelante, que esté tranquilo, solo habrá spoilers hasta juramentada, incluido Danzante del Filo, aunque bueno, normalmente no se suele mencionar, pero por si acaso lo dejamos caer. Eh, Sin más dilación, ¿qué momento te hizo feliz? ¿Cuál te puso triste? ¿Y cuál te decepcionó en esta saga, en el archivo de las tormentas? Joder, pues decepción. Bueno, a ver, momento que me hizo feliz, lo que estaba diciendo, el momento Dalinar cuando abre la perpendicularidad. De hecho, hay unos vídeos en YouTube que al final son audiolibros, no sé si serán los oficiales, quizás sí. No, Entonces, no son oficiales, pero creo que sé cuáles dices que son como muy bien grabados y locutados como con actores de doblaje y tal, ¿no? sí, Y. sí, sí. Ujú. Bueno, pues esa parte de cuando Dalinar abre la perpendicularidad me parece brutal el doblaje que tiene. Bueno, es en Ujú. inglés, pero vamos, me parece brutalísimo. Si ya lo disfruté cuando estaba leyendo, mmm, cuando ya lo he escuchado en audio y tal, es que se me ponen los pelos de punta cada vez que lo escucho. Sí, Me quizá encanta. pondré, Ese es el pon- momento que más feliz me hizo. pondré en la descripción el vídeo que dices porque creo que sé cuál es exactamente, que es casi como dibujado también y van saliendo las escenas. Cuando dice Odium, dame tu dolor, no sé qué, y el otro no puedes tener mi dolor, todo en inglés, evidentemente. Sí, sé cuál Mm, dices, la verdad es que es un momentazo, sí. sí, ese momentazo. Así que eso no me puedo poner más feliz. De hecho, hay gente que dice como que Dalinar está como muy chetada, ¿no? Ujú. A mí me encanta. Ujú. Yo lo disfruto. Y además, otra cosa de las que me encanta es efectivamente el Dalinar del pasado, ¿no? Que parece una persona totalmente distinta. Ujú. Luego, momento que me puso triste, quizá lo que más, el momento en el que
quizá Kaladin está a punto de tirarse a los abismos, ¿no? Ese es como el momento en el que toca fondo. Luego que bueno, al final sí, más o menos le acaba salvando. Ese momento quizá también de los que más triste me puso. Y decepción, en general, es que lo que es la trama de Moas es que no me llama. O sea, está claro que va a ser un gran villano y yo creo que va a ser ahí un boss final en algún momento. Sí, seguro, vamos. Pero sí, pero lo que es el desarrollo del personaje no me acaba de llamar porque no acabo de conectar con él. Ya a mí tampoco, pero bueno, es mucha gente lo ha dicho, lo ha comentado Lasercap alguna vez y lo he leído por muchos sitios también. Que el tema de eso, de que Moash es como si es como sería Kaladin si no llega a ser por Sil. Que por eso Moash es como es, porque no tiene un Spren, ¿no? Que quizá le pueda dar el otro punto de vista y que tal. De hecho, Kaladin le pasa el mismo, ¿no? Que él quería matar al rey Sio también. Y estaba decidido a hacerlo hasta que, bueno, Sil, cuando empieza a perder la relación con Sil, empieza a notar que algo está mal y que tal y cual. Entonces, quizá por eso también, quizá vaya por ahí. Y quizá en un futuro tengamos una explicación por parte de Sannes o en los mismos libros que indiquen algo así y puedan justificar un poco más el arco. Pero bueno, como tú dices, yo creo que el arco tendrá, o sea, el personaje ganará más, en general ganará más cuando termine su arco y sea el boss final, la batalla ahí contra Kaladin. Que vamos, estoy convencido que le va a meter una somanta de hostias. Así que, bueno, vale. Y el tema del momento que te puso triste con Kaladin, porque ya que estoy aprovechamos y podemos hablar más concretamente de Kaladin con spoilers y tal. Porque antes comentábamos el tema de la depresión. Entonces, ¿dirías que hay algún momento clave que dices tú, mira, es que este es el punto de inflexión? Que evidentemente hay alguno. O piensas que... bueno, a ver, evidentemente hay como una evolución, ¿no? Desde la muerte de su hermano, etcétera, etcétera. Pero no sé, ¿qué dirías acerca de eso? Acerca de si hay un punto como muy clave pues sí, en este punto concreto es cuando se le nota ya realmente la depresión o si va poco a poco, no sé, cuéntanos un poco más. Bueno, al final esto es un proceso que va poco a poco, ¿no? Se acaba viendo, sobre todo con los flashbacks de Kaladin, todo el proceso que le ha llevado, todas las decepciones, todas las muertes que de algún modo se atribuye, la culpa que tiene, ¿no? Y al final ya llega al punto 4 en el que se da por vencido en un primer momento porque dice, yo de aquí ya no puedo salir, no puedo salvar a nadie, que al final es un poco una de las cosas que más le motivaban a él, ¿no? Y dice, pues ya no tengo más que hacer. De todos modos, al final, eso también hay gente que está en el puente 4 y que no se acaba queriendo suicidar. Al final es un cúmulo de cosas, ¿no? Las personas que acaban teniendo ideas suicidas, pues eso, llevan una mochila de cosas detrás, de carga, hasta que al final explota por ahí. De todos modos, también una de las cosas con las personas que tienen ideas suicidas es que al final tienen por lo general un estado un poco como de ambivalencia, ¿no? Está el deseo de morir, pero también detrás puede estar el deseo de no hacerlo, ¿no? Siempre están ahí como un poco en esa fina línea de un lado para otro y por eso al final como que se les puede ayudar, pero no haciéndoles ver, es un error yo creo que hacer ver que la muerte es una opción terrible y tal, que a nosotros nos puede parecer eso a lo mejor, pero es una opción y para la persona es una opción válida como puede ser cualquier otra. Al final lo que sí le acaba proponiendo es dar un último intento porque es al final un motivo más de solucionar el estado en el que está, ¿no? O sea, para acabar con la pena esa que tiene, que puede. Para él las opciones son o tirarse ya y morir o puede volver a intentarlo y puede intentar salir de esa situación, ¿no? Al final acaba optando por esa segunda opción. De hecho, sí, Lai no lo hace mal, porque un poco que está en ese momento en el que ya Kaladin se va a tirar. Y eso, le acaba proponiendo distintas opciones. Quizá lo único que en el libro es verdad que aparece demasiado como directivo, como que sí le acaba proponiendo las cosas directamente. Esto, si una persona está en una crisis, yo que sé, una persona pues, tenemos ejemplos a veces que salen de vez en cuando, que está a ver si se tira o no de una ventana. Es menos directivo, ¿no? Como que hay que proponer opciones, pero con la persona, ¿no? O que también que surja de ella. Vale, muy curioso. También un poco lo que hace es como alargar el momento, porque también cuando la persona intenta suicidarse está como en un momento de exaltación de decir, vale, lo voy a hacer, porque tenemos que tener en cuenta una persona, o sea, una cosa. La persona deprimida normalmente se mueve poco, está decaída, pero
ahí está en un momento también como de exaltación en la que tiene la motivación suficiente para acabar tirándose. Pero en esos momentos de crisis suicida también lo que se intenta un poco es alargar porque seguramente acabe pasando Claro, ese momento sí. pico, claro, en el que como que no razonas también, como que te dejas llevar más, ¿no? Claro, se va diluyendo la adrenalina y ya empiezas a Sí. razonar, como dices, sí, exactamente. Mm. Muy interesante. Vale, pues cambiando de personaje, a un personaje también muy querido y conocido por la comunidad es Dalinar. ¿Le ves algún problema concreto, algún tipo de trastorno o quizá algunas pautas psicológicas que pueden ser problemáticas? O, por ejemplo, como suele pasar con personas que son adictas o personas alcohólicas, como le pasa a Dalinar en su pasado con el tema del alcohol. Sí, bueno, aquí lo que pasa es que también lo que se ve muy claramente se ven como dos Dalinar distintos, ¿no? El Dalinar actual parece una persona que se enfoca mucho más a sus valores y tira por ello. El Dalinar del pasado era una persona mucho más impulsiva. Entonces, el Dalinar antes del momento de la muerte de, ¿cómo se llamaba? ¿Ivy? Sí, La mujer. Evie, Evis. Evie. Em, Era una persona, esto es lo que te decía, que había que diferenciar entre psicopatía primaria y secundaria. Daniel me parece que encaja más como en una psicopatía secundaria, que es la persona que es psicópata, pero no tan locuaz, con encanto y tal, sino que es una persona que le gusta buscar sensaciones fuertes, que es Ujú, impulsiva, que es irresponsable, falta de control total. Bueno, pues eso, que encaja más ahí el Daniel joven, ¿no? Como que un psicópata, pero más secundario, que es más como por aburrimiento, por buscar sensación. ujú, Entonces eso, el Dalinar del pasado parece que tira más por aquí. Luego, efectivamente, tras la muerte de Nevi, parece que desarrolla un trastorno por consumo de alcohol. Pero al final lo que intenta, es verdad que acaba escuchando las voces esas, pero es un poco más como quizás su conciencia, ¿no? Que está ahí todo el rato, que no puede dejar de pensar en ello, que le vuelve continuamente la cabeza, no puede dejar de pensar en lo que ha hecho. Al final el alcohol lo que le sirve es para evitar esos tipos de pensamientos, esas cosas que se le vienen a la cabeza. El ujú, alcohol al final lo que hace es que le desinhibe, bueno, yo qué sé, hasta el punto casi de perder el conocimiento, se le ve por ahí alguna vez. ujú, Entonces, pues sí, puede acabar desarrollando un trastorno por consumo de alcohol. Tengamos en cuenta una cosa, las personas que consumen alcohol normalmente no es tampoco porque el alcohol esté muy rico y te guste, sino que hay algo detrás. Muchas veces también puede ser depresión, por eso acabar huyendo de esos sentimientos que no te acaban gustando. Y en este caso lo que a él no le gustaba es tener ese remordimiento de conciencia, hasta el punto de acabar yendo a la vigilante nocturna. Al final él acaba ujú. buscando esa solución. Y nada, Sí. pues el trastorno este pues se caracteriza pues ansias por consumir alcohol, capaz de desechar sus deberes, ¿no? De no cumplir sus deberes. De hecho, se ve a Gavilar, pues eso que acaba diciendo, pues este señor, ¿a dónde le mando ya ahora? Parece que solo está bien cuando efectivamente consigue saciar esa ansia de sangre. Ujú. Sí, y podrías, por ejemplo, dar algún tipo bueno, también consejos y tal para gente que quizá tenga problemas precisamente con el tema del alcohol o con otro tipo de sustancias, con drogas en general, em, que se vean en una situación así, ¿no? Como que se vean am, necesitados de ir bebiendo y tal. Al final, se resume a lo que decía antes también, sobre todo en trastornos de ese tipo que ya es por consumo de sustancias, sí que acabo recomendando ir a un psicólogo, porque normalmente siempre acaba habiendo otro problema detrás. Ujú. Sí, que el Eh, problema en sí no es el tema de beber por beber, sino que suele ser algo que hay detrás que hay que solucionar para intentar o para evitar tomar conductas negativas o conductas que pueden ser nocivas para la salud, ¿no? sí, al final quizá es, pues a lo mejor vienes un poco de un trastorno depresivo, acabas acabando consumiendo alcohol y sí que es verdad que el problema del consumo de alcohol acaba siendo un problema en sí y un problema específico que tratar. Ujú, Pero una vez también tratas eso, habrá que tratar todas las cosas que tienes detrás para que no vuelvas a recaer y habrá que establecer algún tipo de pautas para saber cómo actuar, sobre todo en casos en los que se puede incitar a beber el alcohol. ujú, Vamos, ese tipo de cosas, sí, pero vamos, son cosas a tratar. Y sí, recomiendo efectivamente ir a un psicólogo porque eso, va a haber algo detrás. También hay que ver hasta qué punto se consume el alcohol, si es más ocasional o con algunos eventos concretos, o si es generalizado. Y también puede haber problemas de, claro, de síndromes de abstinencia, por ejemplo, bueno, con el alcohol sí que puede acabar habiendo, ¿no? Si consumes mucho alcohol,
O sea, puedes acabar teniendo casi como unas crisis nerviosas, ¿no? Temblor de manos, sudoración excesiva, palpitaciones del corazón. Al final lo que acabas teniendo es lo contrario del efecto que te produce el alcohol. Y como muy exagerado, muy fuerte durante un tiempo, hasta que al final tus neuronas, en este caso es neuronal, se acaban acostumbrando. Pero claro, también con el tema de la heroína, pues imagínate, pues el efecto también multiplicado por 1000. Vale, genial. Pues siguiendo con un poco al final, bueno, también tiene que ver con Dalinar, porque puede ser, viene relacionado con Renarin, aunque también con Kaladin, y esto es una pregunta que me hizo un suscriptor para ti, y es cómo puede afectar la presión de los padres a sus hijos, ¿vale? Esta pregunta me la hizo Iván, si mal no recuerdo. Que lo saludé al principio del podcast, pues un saludo de nuevo para ti. Entonces, ¿cómo puede afectar la presión, ¿no? Al final de que pueden sufrir algunas personas por parte de sus padres, como puede pasar con Kaladin, por ejemplo, con su padre Lirien, el tema de la presión acerca de que tiene que ser médico cuando realmente su vocación es otra. O Renani con el tema de su padre, de Dalinar, o con el tema de la familia, etcétera. Y bueno, al final todo depende un poco de la persona en sí también, ¿no? De cómo se lo acabe tomando la persona. Lo que está claro también es que las experiencias tempranas, que suelen ser, como no, con los padres, acaban definiendo también bastante cómo acaba siendo la persona. Por ejemplo, con Bean pues, se enfrentó a problemas de maltrato y acabó desarrollando pues, la personalidad que vemos en los libros. Al final, lo que te digo, puede ser muy distinto. Cada persona al final también tiene su temperamento y a lo mejor si te quieren inculcar como ser muy preciso, quizá con el tema de Kaladin que le quieren enseñar a ser cirujano, muy preciso, muy perfeccionista. A lo mejor le pueden inculcar eso y casi multiplicado por 1000 y acabas desarrollando un TOC, por ejemplo. Pero a lo mejor también es como unos esquemas tempranos de conducta que acabas desarrollando, pero a lo mejor el modo en el que se expresa es completamente lo contrario. A lo mejor tú tienes el esquema ese que hay que ser perfeccionista, pero como que te revelas y acabas siendo completamente lo contrario. A lo mejor acabas siendo la persona más descuidada y que acabas descuidando las cosas como para rebelarte con esa cosa que te han inculcado. Al final eso acaba siendo muy distinto. Depende de la presión que te acaban metiendo, con qué y cómo reacciones tú, porque efectivamente hay una parte de personalidad que tiene que ver con los padres, pero también hay una parte casi que, bueno, tiene que ver con los padres en el sentido genético, ¿no? De temperamento casi nuestro. Y has comentado acerca del TOC también, y es algo que me parece súper mega curioso. ¿El TOC es algún tipo de trastorno también? ¿O bueno, o puedes salir a la luz, por así decirlo, o viene dado por temas externos, como puede ser, como hemos dicho, ¿no? El tema de una presión externa por parte de la sociedad o de los padres o lo que sea? Al final el cómo surge depende en cada caso, cada persona tiene su historia. Pero sí, el TOC efectivamente es un trastorno, Bueno, obsesivo claro, compulsivo. Al final es exactamente. como lo hacemos más corto, ¿no? Para decirlo, pero sí, trastorno obsesivo compulsivo. Ese tipo de personas pues tienen unas obsesiones que les generan mucha ansiedad. Por ejemplo, si una persona que tenga obsesión con la limpieza, pues puede estar pensando que se tiene que tiene las manos completamente sucias y tiene que lavárselas, y al final esa es la obsesión. Y la parte de la compulsión es el lavarse las manos. Al lavarse las manos, lo que acaba haciendo es que esa sensación de ansiedad se calma. O sea, al final la persona lo que busca es el salir de ese agobio que le genera la obsesión, ¿no? Sí, bueno, yo he visto algún vídeo, por ejemplo, os recomiendo verlo, está por YouTube, el tema del TOC, que era un chico español que tenía un montón de TOCs, pero muy bestias, y algunos como, yo qué sé, tener que ponerse la camiseta, ponerse y quitarse la camiseta después de ducharse, no sé, una locura de número, a lo mejor 400 veces, porque si no, pues no podía salir. O suele pasar con el tema por ejemplo, de números, impar y par, yo que sé, los pares, hay días que, pues, si estamos en un día par, entonces los números tienen que acabar en impar, cosas así, ¿no? Como, no sé, el número de pasos que dan a salir de la habitación, cosas como que son de obsesivo, ¿no? O sea, obsesivo compulsivo, como decíamos. Y yo que sé, ¿podrías decir quizá alguna forma para minimizar estos TOCs o poder solucionarlos?
Ir al psicólogo. Al final, No, pues, a ver, esto al también. final, al final todo se soluciona con, os dejo la página web de David, que a lo mejor no se ha hecho aún, pero se acabará haciendo, y, No tengo, y, no tengo, no. y vais a su clínica privada. No, a ver, el problema con esto, por lo que tampoco puedo decir muchos consejos, es que al final también depende De la mucho de cada persona, persona. claro. Los psicólogos también, cuando viene una persona a consulta, utilizamos, entre otras cosas, una cosa que se llama el análisis funcional de la conducta, que al final es casi como una explicación más o menos del caso, ¿no? ¿Qué es lo que provocaría en este caso la obsesión? ¿Cuál es la consecuencia que tiene la compulsión para ti? Pues que seguramente sea el calmar la ansiedad y tal. Y al final eso un poco de dónde viene y a ver en qué punto se puede intervenir para acordar ese ciclo. Ujú. Vale, genial. Em, Muy bien, pues finalizando ya con el ciclo del archivo de las tormentas, una pregunta que me parece que va a ser súper interesante, ya que es una parte vital de la saga, ¿no? Y es el tema de los heraldos. ¿Cómo podría afectar realmente el paso del tiempo, ¿no? A nuestra cabeza como seres humanos? ¿Cómo les puede pasar, por ejemplo, a los heraldos, ¿no? Que hay casos obvios de locura, aunque bueno, ahora comentaré un poco más, pero te puedes volver loco, ¿no? Podríamos mantener la cordura, ¿no? Digamos si fuésemos inmortales o algo así. O cómo afecta el paso del tiempo, porque al final la mente se va diluyendo, por así decirlo, bueno, diluyendo, sí, como desgastando, ¿no? Podríamos decir, conforme Y pasan los años. deteriorando, sí. Exactamente, esa era la palabra. Claro, a ver, aquí es que esto casi es más como desde un punto de vista filosófico Ujú. que psicológico, ¿no? Habría que ver, o claro, puedes ser inmortal, pero puedes ser inmortal del punto de que, pero cada vez te vas haciendo más viejo y estás más deteriorado. No eres capaz de conservar tu salud como eres joven. A ver, claro, ¿Sabes? Esto ya- depende, sí, depende, o sea, pongamos que la salud física no cambiaría mucho, pero la salud mental quizá vaya de paralelo, ¿sabes? Es decir, que va por otro camino. Hmm. Sí, al final, con los abogados también seguramente lo vayamos a ver, habrán tomado distintas decisiones en su vida y al final tiene que ver también con su personalidad y cómo son, pero al final una persona que es inmortal, pero a la vez también terrenal, porque claro, si eres inmortal prácticamente te conviertes en un dios, Ujú. pero también tienes muchas más posibilidades de enfrentarte a traumas, de pérdidas, de todo. Claro, Ahí por entra ahí. tu capacidad de resiliencia, Ujú. de saber adaptarte a eso o no, pero sabes que todas las personas que vas a conocer las vas a sobrevivir. Sí. Es que por ahí quería ir yo, claro, porque el tema al final quizá no sea tanto por si nuestra mente está realmente preparada o no para ser inmortales en ese sentido, ¿no? Si podríamos o no soportar vivir tantos años, sino más bien por lo que tú dices, ¿no? Del tema de hay que tener en cuenta que a cualquier persona que conozcas la vas a ver morir, como a poco que te hagas amigo o te acerques o sea tu pareja o cosas, lo que sea en general, y vas, como tú dices, cuanto más años vivas, más posibilidades tienes de sufrir traumas y shocks y historias. Y si intentas evitarlos por alguna razón, rollo, pues me voy al monte a vivir y no me cruzo con nadie en años, quizá el tema de la soledad también nos induciría a la locura, ¿no? Sí, bueno, la locura, sí, la soledad también te digo, es que depende mucho de la persona. También, es que también una de las cosas que ocurre es que a medida que te vas haciendo mayor, acabas disfrutando más de la soledad. Ujú. Esto es una de las cosas que puede ocurrir. Por ejemplo, quizá a lo mejor tú tienes más vida social que tus padres. ¿Por qué eso? Porque a medida que vamos creciendo, acabamos reduciendo mucho el círculo y casi como quedándote prácticamente en lo familiar. No siempre ocurre, Sí, sí. lógicamente, pero es un poco como las tendencias que hay. ¿Qué No, pero es ocurriría? verdad, ¿eh? Si te volverías en una persona huraña y solitaria que no quisieras ver a nadie, te adaptarías a eso y formarías una familia tras otra familia, tras otra familia. Sí, Uf, no es que sé. claro, es que es muy filosófico Pero es que al encima final. formas tu familia, pongamos, te casas, tienes hijos, pero los hijos de tus, o sea, tus nietos ya los verás crecer, los verás morir, a tus bisnietos también, a tus tataranietos. Entonces es como que nunca te librarías de esa familia. Entonces si te echas otra mujer, tendrías otra familia de tataranietos, etcétera, etcétera. Y así continuamente, ¿no? Como que a cada pareja, bueno, mujer, he dicho mujer, como puede ser marido, ¿sabes? Pero Mm. a cada pareja que te eches, por lo menos en el tema de si tienes hijos o lo que sea, joder, vas a ir aumentando, ¿no? El árbol y las ramas y acabará siendo una santa locura. Así que sí. Y lo que has dicho me parece muy curioso porque es verdad bueno, yo en mi círculo cercano supongo que todo el mundo podría encontrar ejemplos así, ¿no? El típico abuelo o el típico señor mayor que dice, "Ah, es que sois todos unos gañanes, no valéis para nada y los jóvenes de hoy en día y cosas así, y como que no se junta con nadie. Pero es cierto que mis padres incluso, a ver, no es que sean asociales, ¿no? Evidentemente, pero sí que es cierto que yo Mm. quizá me junto con, o yo qué sé, pongamos
de 15 personas distintas con las que tengo más o menos confianza, pero que a lo largo del año quedo con cierta regularidad. Sí que es cierto que siempre tienes por lo menos yo, un núcleo cercano, ¿no? De tres cuatro amigos que son intocables y tal, pero sí que fuera de eso tengo como un grupo también más o menos con bastante confianza, ¿no? Y es cierto que, por ejemplo, veo mis padres y mis padres no tienen, yo que sé, grupos de 20 30 personas a los que vean como constantemente. Tienen tres cuatro que podríamos contar con los dedos y poco más. Sí, pero eso, pero tampoco hay que entenderlo como una solitud mala en el sentido de que no quieres contacto con nadie. Simplemente es Ujú. que disfrutas de la soledad Sí, y sí. no necesitas tampoco el contacto con los demás, pero sí, eso. Bueno, yo particularmente en mi caso disfruto muchísimo de la soledad, pero la soledad como estamos diciendo, ¿no? Soledad eh, buscada, ¿no? La soledad que realmente Sí, quieres tú. O sea, no es una soledad efectivamente. claro, no es una soledad de, bueno, es que me he ido a Japón a vivir, no hablo el idioma, tengo 15 años y nadie me quiere, no, bueno, no puedo conseguir hacer amigos ni socializar. Mm. Sino que es más esa soledad de tú mismo querer estar solo contigo mismo, de querer estar solo con tus pensamientos o simplemente que nadie te moleste, ¿no? Lo típico de cuando se van los padres de casa, cuando se te van tus padres por ahí a cenar y estás solo en tu casa y puedes hacer algo tan simple como cenar tú solo sin tener, yo qué sé, la tele viendo tu padre el partido o viendo algo tu madre o lo que sea, como que es algo muy común, ¿no? El tema ese de poder de estar a gusto solo, ¿no? A mí por lo menos sí me pasa. Sí, sí, sí. Eso es así. Y bueno, también hay que tener en cuenta otra cosa, la cuestión de que al final nosotros hacemos las cosas porque tenemos un tiempo reducido, pero si sabes que eres inmortal, ¿para qué vas a hacer cosas? Y ya tendrás tiempo de hacerlas, ¿no? Al final como que tampoco tienes motivación para hacer nada porque es como, ¿y para qué va a servir? Si qué más da que lo haga hoy que lo haga dentro de 100 años. Claro, encima, exactamente. Entonces quizá podemos decir que no es que entremos en un estado de locura perpetua o algo así, pero sí que en un estado de, bueno, de pasotismo, ¿no? De, bueno, si es que me da igual, si ya lo puedo hacer, lo podré hacer da igual que lo haga en una semana que en 150 años, porque voy a seguir vivo, ¿no? En teoría. Así que es cierto que quizá no entraríamos en locura perpetua o una locura insana o cosas así, pero sí que quizá pues seríamos muy, muy, muy diferentes a cualquier otro ser vivo de la Tierra, bueno, del planeta en general. em, por el hecho de eso, ¿no? De que pues, no tendríamos motivación, exactamente como tú dices. Yo qué sé, podríamos saltar en paracaídas sin paracaídas porque total, ¿qué más da? Sí, sí. Vale, pues bueno, pues hasta aquí todas las preguntas que tenía acerca del Cosmere y de las sagas y tal. No sé si quieres añadir algo más o tocar algún tema, algún trastorno que nos hayamos dejado. No, la verdad es que nada más. Yo creo que hemos tocado ya bastantes palos, ¿no? Mm, Quizá hemos dejado un poco más ahí en el tintero lo que sí es en sí el trastorno de estrés postraumático. Que bueno, de hecho ahí quizá puede entrar, mira, bueno, Shalan, creo que ujú, Shalan lo pronuncia Sanderson, ¿no? Que de hecho una de las cosas por las que puede surgir, según la teoría, el trastorno de identidad disociativo puede ujú. ser eso, por un trauma temprano, que además en este caso fue la muerte De su padre, bueno, la claro, muerte bueno, el y de su asesinato, madre, sí. exactamente. No muerte, Claro, sí, asesinato. sí, el asesinato de la madre, claro, pues por ahí puede surgir. Y al final, pues, al final un poco su modo de adaptarse fue como creando su propia historia, ¿no? Sí. Como una personalidad distinta. Claro, esto ya, yo investigando y tal, llega a punto en el que dices, joder, ¿hasta qué punto la Shallan que conocemos es la Shallan real o también es un personaje, ¿no? Ujú. Sí, efecto. Vale, sí, es algo que no había caído. eh, pero vaya, claro, al final el estrés postraumático es lo que tiene, ¿no? El tema de sufrir un shock, ¿no? Un trauma y, y que tengas que literalmente cambiarte de personalidad para olvidarte de eso. Bueno, eso Em, fue una forma de afrontar el trauma, sí. bueno, El exactamente, trastorno de una, estrés una postraumático en sí es como revivir continuamente el momento. el momento, sí, no Ujú, poder salir de ello. Pero vamos, se manifiesta sobre todo eso, por vivir el momento de nuevo, en el que, como si estuvieses ahí, ujú. literalmente. Joder, pues ya te digo, eso tiene que ser durísimo. Bueno, pues a mí ya te digo, me ha encantado la charla. Probablemente en el futuro quizá volvamos a hacer más charlas y tal. Yo creo que podría estar guay hacer como una subsección de esta sección del archivo de las tertulias, como a lo mejor charlas más cortas yo que sé, 10 20 minutos, hablando de un tema específico, pues yo que sé, por ejemplo, cuando haya salido El ritmo de la guerra y lo hayamos leído, cosas así, a lo mejor analizar algún tema concreto y tal. Así que, no sé, decidme por los comentarios también, los que estéis escuchando, qué os parecería esta idea.
que yo creo que podría estar guay, porque al final es eso, ¿no? Todos los temas que nos dejemos en el tintero podríamos tocarlo en otras charletas. Pues sí, si la gente tiene dudas y tal y surge como para volver a hacer otro, también cuando estemos los dos disponibles, que al final entre uno prácticas, otro trabajo y lo que sea, a Sí. ver cómo evoluciona la vida. Bueno, pero la próxima Pero vez sí, si son 20 minutitos así, seguramente podemos sacar más huecos. sí. Vale, pues como siempre, la última pregunta te la dejo a ti. Es decir, ¿tienes alguna pregunta para mí? Bueno, pues venga, te voy a decir, qué es lo que más esperas del ritmo de la guerra? Mm, interesante. Ah, pues a ver, realmente yo no me he leído nada de lo que ha salido del ritmo de la guerra porque quiero llegar Yo tampoco, totalmente nada. virgen. Y la cosa es que esta pregunta seguramente cambie cuando me lea el libro de La esquila del amanecer, Downshard, que es la novela corta que Sí, va entre Juramentada, el tercer libro, y el cuarto, El ritmo de la guerra, que va ahí en medio. Entonces, cuando lea eso, quizá como que espere otras cosas y tal. Pero lo que más espero, sin duda, es, y espero que salga más información acerca de esto, es tema heraldos, tema el pasado, sobre todo. O sea, algo que me gusta, evidentemente, faltaría más de Brandon es el tema de cómo nos cuenta las cosas del pasado y tal, que siempre va soltando miguitas. Pero me gustaría conocer más acerca de eso, de los heraldos, de Talen, sobre todo de Tal. Talen es sí, el personaje, uno de los personajes que junto a Seth, que creo que es será el quinto o el sexto libro, o el décimo, no me acuerdo. Bueno, no sé, uno de los libros será basado en el pasado de Seth. am, y entonces tengo muchas ganas de leer ese, pero sobre todo me gustaría saber sobre Tal, porque al final 4.500 años encerrado, él solo, en tortura continua y perpetua, joder, dan para muchísimo, ¿no? Para ver sobre todo qué punto de cordura tiene, si realmente actúa así como si estuviera un poco loco, porque yo qué sé, como que tengo muchas ganas de saber más de él, particularmente de ese personaje. sí, eso puede estar guay. Además, también quizá a lo mejor algún capitulito o algo así en el que realmente nos lleve a condenación, ¿no? Y nos Ujú. cuenten realmente qué hay ahí, qué es lo que está pasando. Eso también podría estar bien. Yo creo que sí que habrá, pero más adelante, porque creo que uno de los flashbacks, o sea, uno de los libros estará basado en el pasado y flashbacks y tal de uno de los heraldos o una de las heraldas. Bueno, una Mm. de los heraldos, no sé cómo se diría. Pero bueno, particularmente en este libro me gustaría ver cosas sobre tal. Y según el título, que es El ritmo de la guerra, entiendo también que sabremos más acerca de Benley, bueno, creo que sabremos acerca del pasado de Benley, o de Shonai, no recuerdo cuál de las dos, pero bueno, que sobre todo tal, es el que más me Sí, llama. ¿Vale? sí, vamos a ver qué es lo que nos depara, sí. Vale, pues hasta aquí el episodio y la tertulia de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Como siempre, podéis suscribiros en Twitter, seguirme, o sea, suscribiros en Twitter, no, suscribiros en YouTube, seguirme por Twitter. Dentro de poco volverán los directos. De hecho, en principio, esto que se ha subido el sábado quizá haya habido directo el jueves, ahora que lo estoy pensando. Pero, bueno, pues eso, muchas gracias a todos por comentar, por hablarme por privado. Siempre respondo a todo el mundo y me hace una ilusión terrible, de verdad, que me respondan, o sea, que me comentéis cosas, ya sea por privado o por comentarios de YouTube. Lo agradezco un montón. Y pues por mi parte, nada más, te dejo despedir a ti, David, di lo que quieras. Pues muchas gracias por dejarme estar aquí, por acercar un poco también la psicología, no teniendo un poco en cuenta el Cosmere. A lo mejor esto le sirve a alguna gente para entrar también en este mundillo. Y nada, pues ya con ganas de leer El ritmo de la guerra y esperemos que todos lo disfrutemos. Genial, vale, pues adiós.